Y llega a ese pueblo y en aquel tiempo lo que se trataba es de que se pudiera estar, uno podía pedir posada y la costumbre era de que fueran muy misericordiosos la gente y les daba posada. En este caso no fue así y él tenía que pernoctar en la plaza principal de aquel lugar. Y pasa un anciano, lo lleva a su casa, llegan los malvados, igual que recuerda de Sodoma y Gomorra que van y tocan la puerta del Lot y quieren sacarlo a fuerza aquel hombre, aquellos hombres que estaban ahí, la misma historia, es muy parecido. Entonces, aquel levita deja salir a su concubina y bueno, la violan repetidamente durante toda la noche y finalmente muere ella. Él se enoja mucho, regresa, la corta en pedazos, son historias horripilantes que hasta me da cosa decirlas, la corta en pedacitos, en 12 pedazos y las manda a las diferentes tribus, a las diferentes ciudades. La gente se levanta enojada viendo que ya están hartos. ¿Les recuerda algo nuestro tiempo actual, hermano, de violencia? Bueno, haga de cuenta. Entonces están hartos, se congrega todo Israel contra los benjamitas y esta es la historia entonces de ese encuentro, de esa lucha fratricida, de esa guerra civil, hermanos. Así es de que me voy a permitir leer. Por favor, ponga especial atención cómo se repiten algunas frases como un solo hombre, ¿no? Un solo hombre. Vamos a ver también en estos últimos capítulos cómo era muy repetido aquello de en estos días no había rey en Israel. En este capítulo no, en los 3 anteriores sí y en el último también. Vamos a leer, hermanos, en este momento el capítulo 20, ponga especial atención, por ejemplo, en el versículo 5, cómo el levita relata su historia, pero a su modo, ¿no? Él no dice que dejó ir a su concubina y él se fue a dormir. Creo que él también hizo mucho mal allí. Él debió de haberla defendido, pero no lo hizo. Así es de que, hermanos, ya hicimos un pequeño resumen. Ahora sí pongamos especial atención. Dice la palabra de Dios así, Jueces 21. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en mis jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Galaad de Benjamín con mi concubina para allí la noche, y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los hombres de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada
sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuentas escogidos. De toda, perdóneme hermano, es que perdí la hoja. Deme un segundito. Um, eh, eh, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa, contra ellos derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca de pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla reciaba más. Ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa, y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, quisiesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo.
Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menujá hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto de la peña de Rimón, 500 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, hacia los hombres de cada ciudad, como a las bestias y todo hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Demos gracias por la palabra de Dios. Vemos cómo refleja el libro de los jueces la naturaleza de la humanidad, ¿verdad, hermanos? En estos crímenes tan violentos y tan luchas fratricidas como en este caso, porque eran israelitas todos, hermano, pero sin embargo no se ponían de acuerdo, pensaban de diferente manera, no alababan a Dios, habían olvidado de Él, y estas son las consecuencias. Gracias a Dios por su palabra. Continuamos con el programa. Adelante, hermanos. Hermanos, buenos días. Qué gusto de verles a todos ustedes. Como decía nuestro hermano Joaquín al principio de la reunión, esta es una ocasión especial por la cual estamos reunidos, pero no quisimos dejar fuera un tiempo de la meditación de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes han quedado sorprendidos, maravillados, a veces yo creo que sumamente consternados con respecto a las lecturas que hemos ido teniendo estas últimas 3 ocasiones. Qué terrible es cómo el pueblo de Israel llegó a pervertirse. Y hermanos, en esta ocasión seguramente uno pensará, bueno, ¿por qué Dios dejó toda esta narrativa en la Escritura? ¿Qué beneficio tendrá? Y en la de este día especialmente hay varias cosas que nos llaman la atención. No sé ustedes, pero nosotros cada vez que tenemos nuestra reunión, ya sea aquí en la casa o con algún grupo, les pregunto a los hermanos, ¿qué aprendimos de la lectura? Hoy no lo vamos a hacer porque son muchos los participantes, podríamos dilatar mucho tiempo y no quisiéramos eso. Pero seguramente una de las cosas que a usted, como a mí, nos llamó la atención es ¿por qué la primera vez ellos oraron para ir a la batalla? Ellos estaban indignados con respecto a lo que había pasado con la mujer del levita. Esto que sucedió con la mujer del levita, hermanos, fue tan terrible que incluso el profeta Oseas marca esto como el pináculo, o más bien dicho, el fondo de la depravación de Israel, porque incluso el hombre que lo hospeda al levita decide sacar a su hija y a la esposa, como lo había hecho Lot. Y estos hombres de Benjamín fueron hombres terribles. Y el profeta Oseas, hermanos, dice en el capítulo 9, versículo 9, dice, llegaron hasta lo más bajo como en los días de Gibea. Y luego el capítulo 10, versículo 9 dice, desde los días de Gibea han pecado hoy Israel, allí tomaron posiciones, no los alcanzará la batalla en Gibea, y a estos hijos de iniquidad. Este fue el tiempo más profundo. Pero hermanos, algo que me llamó la atención y es que los hijos de Israel oraron a Dios para la batalla. Y en la primera ocasión ellos fueron derrotados. No sé si se fijó. En la segunda vez volvieron a orar
y volvieron a ser derrotados. Si usted se fija, hermanos, en las dos ocasiones anteriores, Dios les había contestado. En el capítulo 18, ellos preguntaron quién subiría primero y el Señor les respondió, Judá será el primero. En la segunda, ellos después de llorar, dice que ellos preguntaron nuevamente y entonces dice que preguntaron si subirían otra vez y pelearían y el Señor dijo, sí, suban, van a pelear. Pero en las dos ocasiones perdieron. En la tercera ocasión ellos oraron, pero ellos hicieron algo más, ellos hicieron una estrategia. Y en esta ocasión Dios les dijo, yo los entregaré en mi mano. Yo quiero mostrarles, hermanos, a través de este pequeño, aprovechando la lectura, Dios va a mostrar a través de este capítulo no solamente la depravación de la tribu de Benjamín en los capítulos anteriores, sino que en esta ocasión va a mostrar de Dios a Israel que ellos tampoco estaban bien. Obviamente lo que habían hecho estas personas era terrible. Y lo que querían hacer los de Benjamín era justo. Hermanos, en el día de hoy estamos viendo cómo nuestro país pasa por momentos muy difíciles, nuevamente muy violentos. Y hermanos, creo que nosotros pues podemos estar tranquilos porque decimos, bueno, está lejos, no es nuestra familia. Pero hermanos, yo no quisiera realmente nunca experimentar ni de cerca, ni saber de alguno de nosotros y de nuestros seres queridos que pasan por una situación tan difícil, hermanos, un secuestro, un asalto, un asesinato. Qué terrible es todo esto, hermanos. El sentimiento de indignación, el sentimiento de justicia aflora, aunque no fuéramos creyentes, eso sale a flote en nuestra vida. Y eso es lo que pasaba con Israel en estos momentos. Estaban indignados por lo que había pasado con la mujer, la concubina del levita, que ese es otro asunto que podríamos estudiar más adelante. Pero hermanos, el asunto aquí es que Israel no estaba bien. Tenía claridad para ver lo oscuro de lo blanco, porque era muy evidente lo oscuro. Pero hermanos, lo cierto es que Israel no estaba bien. Y lo primero que hace Israel es simplemente decir quién subirá primero. Es decir, somos un montón, les vamos a pegar una paliza, ellos no se van a poder escapar. Estamos organizados, nada más dinos, Señor, quién sale primero. Y Dios dijo, bueno, Judá sale primero. Si me estás preguntando, yo te voy a decir, Judá sale primero. Salieron y ¡pum!, perdieron. Lloraron y después dijeron, Señor, subiremos otra vez. Sí, súbanle. Bueno, todavía somos muchos, salgamos y vuelven a perder. Pero en la tercera ocasión, ellos ya vienen con un espíritu diferente, con un espíritu humilde. Y esto es lo que yo quiero mostrarles, hermanos, a través de estos minutos de meditación. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias algunos versículos que yo quisiera que simplemente leyéramos y con eso termino nuestra meditación. Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo capítulo 12, versículo 30. Y le voy a pedir a Rubén, si nos pudieras ayudar, Rubén, si tienes ahí abierta tu Biblia o si nos pudieras leer Mateo 12:30. ¿Dije 12 o dije 10? 12. 12:30. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Gracias, Rubén. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué interesante versículo, hermanos. En los tiempos de nuestro Señor, la nación de Israel vivía también una especie de religiosidad. Y bajo la sombrilla de la religiosidad, ellos pensaban que estaban bien con Dios. Hermanos, qué terrible es la religiosidad. Y yo quiero decirles que esta es una de las inclinaciones naturales a las cuales nosotros nos deslizamos constantemente. Todos,
caemos en la tentación de la religiosidad. Y Jesús en sus tiempos llegó al punto de decir, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué es lo que hace? Desparrama. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, solo que el capítulo 37, versículo 37. Capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. Ahí está el hermano Martín. No sé si el hermano Martín nos pudiera ayudar con estos versículos 37, 30 y 38 y 39. Ahí está, hermano. Ya lo escuchamos. 37. El que ama a mi padre o a mi madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. El 38 también, hermano. 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida perdida, perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, hallará. Entonces, aquí el Señor nos vuelve a mostrar un pasaje que es muy fuerte, porque va hablando acerca de una distinción. El que ama a padre o a madre más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, lo que Jesús está queriendo enseñar en estos versículos que hemos leído es que o se está con el Señor o no se está. Y quiero decirles, hermanos, que nosotros podemos incluso, yo podría decir, no, pues yo voy a seguir al Señor. Y este es el tipo de compromiso que voy a seguir. Sin embargo, hay lazos muy fuertes, hermanos, y hay compromisos muy fuertes que tenemos naturalmente con nuestros hijos, con nuestra esposa, de tal manera que nosotros pues llega un momento en que tenemos que pensar y decir, es que mi hijo no lo hizo así, es que él no tiene la culpa, en fin. Y estas cosas, hermanos, simplemente ponen en relieve nuestro compromiso, que a veces es más con la familia que con el Señor. Por eso Jesús después aclara y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Había que tomar un compromiso muy fuerte con el Señor. Y este es el problema que, hermanos, tenían estos israelitas. No había un compromiso con el Señor. Por eso es que, hermanos, al principio Dios les permite ver su derrota. Y entonces cuando venimos a Dios y cuando este pueblo viene humillado delante de Dios, cuando llora y le pregunta, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que hagamos? Incluso ellos se preparan y toman estrategias para derrotar a Benjamín, como estrategias, hermanos, que si usted las lee nuevamente con detenimiento y ve las conquistas de Israel en los primeros capítulos del libro de Josué, usted va a descubrir que esas fueron las mismas estrategias que utilizaron con la ciudad de Jai. Porque Israel entendió a través de las derrotas que Dios es el que da la victoria. Y se tiene que estar o con el Señor o sin el Señor. Cuando el Señor Jesús iba a mandar a sus discípulos a predicar, ahí en ese capítulo 10 donde usted está leyendo, dice el versículo 5, no sé si está conmigo, ahí en el capítulo 10, versículo 5, dice de Mateo 10, 5, dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis,
y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y entrad en la casa y saludadla. Y si la casa fuera digna, sea paz, vuestra paz. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús va explicándole a los discípulos, hermanos, qué son las cosas que tenían que hacer para hacer la obra. Y cuando va diciendo aquí, hermanos, no os proveáis de oro ni de plata, no entréis a la tierra de los gentiles, solamente a las ovejas de Israel, eran instrucciones muy precisas. Cuando le dice que no proveáis de oro ni plata, no quiere decir que uno no pueda tener un aretito, un collarcito, una buena camisa. Ese no es el punto. El punto es que estas cosas que podemos llegar a tener nos aferran a esta tierra de tal manera que nosotros perdamos el compromiso. Por eso es que en un momento, cuando dice que si en un momento en una aldea no les reciben, pues dice él, sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, no lo tomes de manera personal. Simplemente saca todo eso, incluso hasta el polvo de tus pies, quítalo. Yo voy a hacer juicio, pero soy yo. Así dice el Señor. Versículo 12, si están conmigo, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar. Hermanos, Jesús va diciendo aquí que nosotros tenemos que ser inteligentes para hacer la obra. Pero una cosa que sí aclara es que seremos llevados incluso delante de los gobernadores y de los reyes por causa de Él para testimonio. Las persecuciones vendrán, pero uno tiene que pensar qué clase de compromiso va a tener. Entonces dice el versículo 26, así que no temáis por nada que haya encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que has oído, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús va a decir que esta clase de compromiso nos va a llevar a un punto, hermanos, en el cual nuestra vida, voy a decirlo de esta manera, nuestro pellejo estará en juego. La vida de nuestros hijos puede ponerse, hermanos, en la balanza. Y la pregunta es, ¿qué clase de compromiso vamos a tener? Versículo 34. Versículo 34 al versículo 38. No sé si está Javi Marañón ahí, que nos pueda leer. ¿Me escuchan? Sí. Dice así, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, el seguir al Señor siempre ha demandado un gran sacrificio, un gran compromiso sobre todo. Y el compromiso llevará a diferentes tipos de sacrificios. Hoy vivimos en un tiempo, hermanos, estamos viviendo un año que yo creo que nunca pensamos que fuera así. Yo recuerdo cuando nos juntamos con los hermanos, las primeras reuniones, pensábamos que, como había dicho el presidente, el 19 de abril estábamos de vuelta. Y dijimos, no creo que se prolongue más. Cuando llegamos a fines de abril, hermanos, y comenzamos a ver que el Día de Niños se acercaba, pues dijimos, no, yo creo que sí, unos días más. Y me acuerdo muy bien que dijimos el 14 de mayo regresamos. Hermanos, en el día de hoy yo veo cubrebocas con diseños navideños, así que no sé si esto se vaya a prolongar más tiempo, yo creo que sí. Pero lo cierto, hermanos, es que hemos casi pasado un año, vamos a pasar ya no sé cuántos meses, 4 meses o más, 4 meses encerrados, limitados. Y la pregunta es, hermanos, ¿eso hace que nuestro compromiso con el Señor deba menguar? No. Nosotros tenemos 2 tipos de compromisos muy fuertes, hermanos. En primer lugar, hacia los de afuera. El hecho de compartir el evangelio, de seguir usando estas oportunidades para enseñar, para predicar, para dar, como vimos el domingo pasado en Zoom en la tarde, para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Las enfermedades, los problemas económicos, los problemas laborales, los problemas, hermanos, que puedan venir a nuestra vida, son parte de nuestro testimonio. Pero, hermanos, también tenemos un compromiso hacia los de adentro, es decir, hacia nuestros hermanos. Hoy, hermanos, con profunda emoción puedo verles a muchos de ustedes y yo quisiera, hermanos, que sigamos cuidando de la unidad de la iglesia, porque se va a requerir de una iglesia unida. Hermanos, el mundo está entrando en vamos a comenzar una nueva época y tenemos que aprender, hermanos, a cuidarnos unos a otros. Tenemos que aprender a procurarnos unos a otros, llamarnos, preguntarnos cómo está fulanito de tal, qué pasó, y con todas las precauciones, hermanos, porque así será una buena temporada, ayudarnos, vernos. Yo les quiero animar, hermanos, a que usted piense en las necesidades de los demás, que pensemos en el ministerio de misericordia, que podamos pensar en ayudar. Tal vez usted piense, bueno, hermano, yo no tengo mucho para dar. Es más, yo necesito que me den. Si es ahora sí, qué bueno, hermano, y seguramente Dios proveerá. Pero, hermano, recuerde que más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que, hermanos, tener un corazón hacia los hermanos y buscar la forma de llamarles, de hablarles. Hay algunos que se resisten, hay algunos que se hacen de rogar. Así somos nosotros, todos nosotros. Tenemos nuestras especialidades. Pero sabe una cosa, hermano. A mí algo algo que tranquiliza mi corazón es saber que a pesar de como yo soy, el Señor me ha amado así y me ama así y me ha salvado para llevarme al Padre a pesar de mi forma de ser. Nosotros tenemos que ser como el Señor Jesucristo y amar a los demás tal y como son. Señor, que llévatelo, te lo envío. Eso es decisión de Él. Mi trabajo es orar, amarles, cuidarles, no como el pastor, sino como su hermano. Y todos nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Así que, hermanos, esto va a requerir un gran compromiso. Por eso Jesús dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La verdadera vida, hermanos, es un compromiso con el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, en esta hora,
en la cual parecemos esferas en un arbolito, encerrados cada uno en sus casas, viendo nuestros intereses, cuidándonos como debería de ser. Es muy fácil caer en el individualismo. Y Señor, tú no nos llamaste para ser individualistas, sino para vivir de manera colectiva. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría tú regalaste la iglesia, Señor, para suplir las necesidades nuestras como personas. Así como en un momento, Señor, supliste nuestras necesidades a través de una esposa, tú has suplido también necesidades a través de amigos, pero también tú suples necesidades a través de tu iglesia. Y en ellas has depositado el privilegio de compartir el evangelio. Por eso yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes en nuestra iglesia a tener un fuerte compromiso, no solamente hacia los de afuera, pero también hacia los de adentro. Señor, yo te ruego mucho por nuestra iglesia en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a mostrar amor los unos por los otros. Guárdanos de ser personas egoístas, orgullosas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos con el programa y esta es la razón por la cual nos reunimos en el día de hoy de esta manera. Queremos informarles todo el procedimiento de regreso a la iglesia. Al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Así que voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Oscar. Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto poderles saludar, es un gusto poderles ver. No quisiera empezar este tiempo sin mencionar que, como bien lo comentaba nuestro pastor, la iglesia ha seguido trabajando. Y creo que es justo mencionar que aún en este tiempo de cuarentena, Dios nos ha estado usando a la iglesia para poder hacer sus propósitos. Por mencionar algunas cosas, ¿verdad? Se pudo llevar a cabo un curso de capacitación con los hermanos. Domingo a domingo podemos tener enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Por otro lado, podemos conocer las peticiones de los hermanos a través de los cultos de oración. Podemos saludarnos y tener momento de comunión a través de los cultos en Zoom. Esta semana pasada, 3 personas recibieron a Cristo el día miércoles. Los hermanos llamados al Ministerio de Educación Cristiana, en verdad es fascinante ver cómo ha sido su desarrollo, cómo el Señor les ha capacitado para este trabajo, verles hacer sus clases, desafiándose. Por ahí tenemos también 2 hermanas que están yendo a una comunidad que está acá cerca de Corregidora, yendo a predicar el evangelio. Sin duda alguna, hermanos, la iglesia sigue trabajando, eso es un hecho. La contingencia no ha sido razón suficiente para que Dios deje de obrar en la vida de las personas, y creo que es bueno mencionarlo porque lo veíamos en la enseñanza. Es momento de unirnos y de seguir participando donde el Señor nos llame. Eso es lo más importante. Platicaba con mi esposa y veíamos qué interesante es ver cómo Dios llama a las personas, de tal manera que unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, y el nombre del Señor es glorificado. Así es la iglesia, porque es un cuerpo y todos somos parte de ese cuerpo. Así es que la parte que me corresponde en este momento es poderles hablar un poquito acerca de lo que nos representará esta nueva normalidad. Entonces, quiero yo tocarles 3 puntos. En primer lugar, vamos a hablar de las actividades de la iglesia. Así es que, si pueden, a la mano tener lápiz y papel para poder hacer anotaciones. Entonces, 3 puntos vamos a tocar. El primero es las actividades, cómo las vamos a desarrollar. El segundo es la nueva normalidad y lo que implica. Y el tercero, opciones para servir. Opciones para servir. Se los repito. La primera es actividades de la iglesia, es el primer tema que vamos a tocar. En segundo lugar, vamos a tocar el tema de la nueva normalidad con respecto a nuestras reuniones regulares. Y en tercer lugar, vamos a tocar opciones para poder servir en este proceso. Así es que, bien, vamos a empezar. 29 de julio es la fecha que tenemos, en este caso, planeada. 29 de julio para poder comenzar
con nuestros cultos presenciales. El 29 de julio es un miércoles y la idea es que una vez empezando el 29 de julio podamos continuar únicamente los días miércoles. Esta medida tiene el propósito de que podamos ir entrenándonos para poder desarrollar todos los protocolos que nos van a requerir para poder reunirnos presencialmente. Así es que les repito, 29 de julio es un día miércoles y una vez que empecemos el 29 de julio, iríamos cada miércoles haciendo nuestras reuniones presenciales. ¿Cuál es la intención que hemos pedido al Señor en oración? Bueno, que el 16 de agosto, ese sí es domingo, que el 16 de agosto podamos dar comienzo a nuestras reuniones presenciales los días domingos, 16 de agosto. Si se fijan, nos falta un poquito menos que un mes, pero sin embargo es un buen tiempo para poder ir practicando todos aquellos protocolos que son necesarios y estar listos para poder reunirnos los días domingo. Ahora, ¿qué pasará cuando el día domingo iniciemos nuestros cultos? ¿Qué pasará con las actividades que hemos estado realizando? Grupos familiares, como veo a los hermanos, ¿verdad?, que están reunidos en las casas, sin duda alguna ha sido de mucha bendición y el poder compartir la palabra de Dios ahí y el poder de repente también compartir los alimentos ha sido de muchísima bendición. Grupos familiares y el Zoom, que ha tenido el propósito de mantener este contacto con nuestros hermanos, poderles ver, poderles saludar, también ha sido de mucha bendición. Han tenido propósitos específicos, pero en este caso, hermanos, una vez que iniciemos con nuestros cultos regulares, estas dos actividades quedarían suspendidas, ya que fueron medidas emergentes, por así decirlo, para poder cubrir la necesidad de poder tener enseñanza y poder tener compañerismo. Así es que estos son los dos puntos generales. Apunten de una vez y vayan formulando sus dudas. Estamos en el primer punto, así es que si tienen alguna duda, váyanla formulando, vayan subrayando, vayan pensando la duda que les genera esta información y al final la vamos a revisar. Así es que este es el primer punto, actividades. Vamos al siguiente punto, que es la nueva normalidad. La nueva normalidad implica medidas para propiciar un entorno seguro. Es por eso que en un momento más se las describiré cuáles son estas medidas, pero ese es el propósito. Y cuando decimos nueva normalidad, hermanos, en verdad creo que va a ser la nueva normalidad. Es decir, no va a haber opción para no llevar a cabo estos nuevos protocolos. Por ahí anda la noticia, ¿verdad? Y seguramente lo vamos a ver en el tiempo de preguntas y respuestas, de que si cambiamos a semáforo rojo mañana, que si no cambiamos. Hermanos, la nueva normalidad contempla que esto de cambiar a semáforo de uno a otro eventualmente, esto va a ser algo repetitivo. No va a ser solamente en esta ocasión y más adelante puede repetirse. Entonces, por eso es que les digo que definitivamente es la nueva normalidad. La manera en cómo percibíamos asistir al templo va a cambiar. Al menos, no sé por cuánto tiempo, pero va a ser algo de tiempo. Así es que nuestra intención, hermanos, es proporcionarles un entorno seguro. Estas medidas también tienen el propósito de permitirnos funcionar, de permitirnos estar abierto. Como les decía, seguramente saldrá ahorita la pregunta de los semáforos, pero el punto es este, hermanos. Mientras estemos en el semáforo que nos permita operar, la manera en que podamos seguir operando dentro de ese color de semáforo es acatando estas medidas. Por eso es que va a ser muy importante, porque si no hacemos caso a las medidas, podemos abrir, pero nos pueden cerrar por no llevar a cabo estas medidas. Así es que es muy importante que consideremos cada una de estas medidas y lo veamos como eso. Son formas de mantenernos seguros, pero también son formas de estar conforme a la legislación, conforme a la ley, y eso es lo que nos permitirá continuar reunirnos en función, ¿verdad?, de los semáforos. Y por último, hermanos, y esto es muy importante con respecto a este tema,
Es importante reafirmar que es una responsabilidad compartida. Es decir, si usted, como adulto que es, decide llevar al templo a un niño, decide llevar al templo a un adulto mayor, créame, no se lo vamos a impedir porque esa no es nuestra labor. Lo que podemos hacer es recomendarle, y esa recomendación ya está hecha y usted y yo la conocemos por parte de las autoridades. Y que es importante reafirmar que es una responsabilidad compartida. Nosotros vamos a hacer todo lo posible como iglesia para proporcionar ese ambiente seguro, pero estas determinaciones, así tan puntuales y tan específicas, la responsabilidad es suya, y así entonces compartimos la responsabilidad. Es muy importante puntualizarlo, porque todos en la iglesia nos estamos esforzando, pero sobre todo lo hacemos de buena fe. Esa definición está interesante, de buena fe. Nosotros queremos que todo salga lo mejor posible. Sin embargo, no podemos hacernos responsables de todo este tipo de cosas, de todo este tipo de variables, para lo cual hay recomendaciones. Entonces, ahorita que lleguemos a la parte de reservaciones, en las preguntas de adultos y en las preguntas de niños se hace hincapié en esta parte. Claro que los puede traer, claro que los puede llevar, pero hermano, es su responsabilidad y nosotros atenderemos a nuestra responsabilidad y confiando en el Señor. Pero es así, es importante puntualizarlo. Así es que esta es la razón de esta nueva normalidad y es la razón por la que es muy importante llevar a cabo las cosas con estos protocolos. Así es que quiero mencionar solamente dos cosas más con respecto a la nueva normalidad. Y es el tema de las reservaciones, y una descripción así breve de los protocolos. Así es que, ¿por qué es importante la reservación? Bueno, porque, como les comentaba en ocasiones anteriores, en nuestro local albergábamos en algunos domingos hasta 120, 130 personas un domingo a la mañana. En este caso, lo que nos permitirá funcionar es solamente 45 personas. Entonces, eso es menos de la mitad de lo que tendríamos en un culto regular. ¿Cómo vamos a poder llevar ese orden? Bueno, a través de las reservaciones. También porque son importantes las reservaciones, porque nos genera una evidencia dentro de nuestro protocolo que delante de las autoridades estamos cuidando esta área. Entonces, así cuando Protección Civil nos audite, nosotros podemos decirle, nosotros hemos procurado tener un lugar seguro a través de dar cupo solamente a las personas que tenemos permitido. Y tan es así que tenemos una evidencia y nosotros podamos mostrar esa lista de reservación. Y los hermanos, va a ser un poquito engorroso porque tendremos que registrar y hacer nuestra reservación cada semana. Cada semana tendremos que registrarnos. Y hermanos, por eso les decía, la manera en cómo asistíamos a la iglesia ha cambiado y creo que va a cambiar por un muy buen rato. Así es que cuando usted hace su reservación, créame hermano, es una expresión suya de querer mantener el orden. Es una expresión suya también, ¿sabe de qué? De que usted se programa y entonces usted y yo le damos ese lugar importante al asistir a la iglesia. Tan es así que lo tenemos programado con anticipación. Con respecto a este tema, en un ratito más, bueno, justo ahora, les voy a enviar un documento. Les voy a enviar un documento ahí al grupo de contacto que habla más a profundidad de todo lo que implica la reservación. Igual, ahorita que lo reciban, léanlo y seguramente les va a generar algunas preguntas. Bien, ahorita vamos a estar hablando de las generalidades. Entonces, como les mencionaba al principio, vamos a abrir únicamente los días miércoles. Así es que para hacer su reservación de los días miércoles, vamos a reservar el lunes y el martes. Es decir, el lunes y el martes previos a ese miércoles, pueden hacer su reservación por internet y de esa manera podemos tener nuestra lista de las personas que van a asistir
y podemos darle continuidad a nuestros cultos. ¿Qué les quiero recalcar también, hermanos? Muy importante. Como en toda reservación, es importante hacer un uso responsable de nuestras reservaciones para que así podamos ser considerados en ocasiones futuras. ¿Por qué? Porque si de repente alguien reserva 5 o 6 lugares y no asiste, pero nosotros lo tenemos contemplado, pues entonces hubo 5 o 6 hermanos que ya no pudieron asistir tampoco. Entonces, muy importante hacer uso responsable de las reservaciones para así poderle considerar en un futuro. Si vemos que esto es repetitivo, de que se hace la reservación, pero no se asiste, pues lo cierto es que no podemos darle prioridad, porque vemos que no hay ese uso responsable. Así es que eso es a manera general y enseguida les envío el documento. Y por último, hermanos, con respecto a la nueva normalidad. Voy a enumerarles los protocolos que muchos ya los conocemos porque están en los diferentes lugares a los que vamos, a las tiendas, al súper, y que son cosas que igual, como les comento, creo que ya se van a quedar por muy buen rato. Así es que el uso de cubrebocas, definitivamente, durante todo el culto, hermanos, el uso de cubrebocas, muy importante. Se ha adecuado el lugar para poder tener sana distancia. Las sillas están a 1,5 metros unas de otras. ¿Y esto qué implica, hermanos? Bueno, que podamos llegar, ocupar nuestro lugar y en la medida de lo posible poder quedarnos ahí, no movernos. También considerando eso, se ha procurado que el culto sea un culto breve y que se reduzca. Algo así como los cultos de los miércoles. Hemos estado durando 1 hora, 1:10. Un tiempo que bien podemos estar en nuestro lugar. ¿Recuerdan aquel viejo hábito de pararse y ponerse en la parte de atrás del salón para poder escuchar? Creo que la nueva normalidad nos vino a arruinar ese hábito, así es que permanecer en nuestro lugar. Muy importante, hermanos, y esta parte la vamos a tener que trabajar todos, y yo sé que nos va a doler y nos va a pesar, pues evitar saludarnos. Y en verdad, hermanos, viendo los comunicados que se han estado haciendo, el exhorto principal es a acatar las disposiciones. Y como les decía, más que lo hagamos por una cuestión de si a nuestra percepción funciona o no funciona, en este caso, hermano, nosotros pediríamos llevar a cabo cada uno de estos lineamientos para que podamos seguir funcionando. Así es que evitar saludos, como les decía, yo sé, nos va a doler, nos va a pesar, pero va a ser necesario. Y otra parte importante, hermanos, los lugares van a ser lugares asignados. Antes teníamos, ¿verdad?, la ventaja y teníamos la libertad de poder escoger el lugar que quisiéramos en el salón, hasta adelante, hasta atrás, en medio, enfrente. Hermanos, eso también ha venido a cambiar, porque para poder hacer eficiente el uso del lugar, esos 45 lugares, vamos a tener un orden para poder llenarlos. Así es que eso va a ser muy importante, la entrada y la salida de una manera ordenada, cultos cortos, como les decía, y muy importante, y esta es una disposición por parte de Protección Civil en relación a lo que tiene que ver con lugares de culto, y es el no consumo de alimentos. Yo lo sé, hermanos, a veces nos hace tarde. Yo iba por mis magdalenas y mi yogur, pero ya no voy a poder, hermano. ¿Por qué? Porque es parte de los lineamientos. No consumo de alimentos, y eso es en general. Y como les comentaba, buscamos hacerlo a través de cultos cortos, breves, de tal manera que usted no pase por esta necesidad, que tenga hambre. No va a ser ese el caso, porque va a ser un corto tiempo. Bien, hermanos, les decía que iban a ser 3 puntos. Ya vamos con el primero, ya vamos con el segundo. Espero que vayan bien duro ahí con sus preguntas, porque ahorita las vamos a responder. Y por último, hermanos, dentro de todo este proceso se generan opciones para servir. Opciones para servir. Como lo hemos aprendido en mi experiencia con Dios, formar una parte del cuerpo y hacer algo en beneficio a los demás es algo que todo creyente tiene. Todos podemos hacer algo de beneficio para otros. Y eso es lo que conocemos como los dones espirituales. Interesantemente, cuando leemos ahí en 2 Corintios 12, nos damos cuenta que Dios es el que le da a las personas
las manifestaciones de su espíritu y es Dios quien les llama a realizar tal o cual actividad. Así que, hermanos, ese es el fundamento doctrinal del servicio en la iglesia. ¿Cómo lo podemos traducir, hermanos? Cuando hablamos de servir, no nos referimos a apoyar, no nos referimos a ayudar. Porque estas dos palabras, si bien significan una buena intención de querer aligerar la carga de trabajo, lo cierto es que hay algo que no implican y eso es compromiso. Compromiso. Entonces, ¿va a haber opciones para servir? Claro que sí, pero considéralo, hermano, que es un llamado al compromiso para poder servir a otros hermanos. Entonces, se darán todas los pormenores, si usted desea servir en todo este proceso. Se agendó una junta, una reunión para el sábado 8 de agosto. Apúntele. Si usted está interesado en participar de todo este proceso, porque faltan manos, hermanos. Todo lo que les estoy mencionando, se ocupan manos. Si el Señor le llama, hermano, si usted en su comunión diaria con el Señor le llama a participar de esto, háganoslo saber. Tendremos esta reunión el sábado 8 de agosto a las 7 p.m. en las instalaciones de la iglesia. Tenemos buen tiempo para poder llegar ahí. Así es que ahí se informará el carácter que se requiere, hermanos, se informará lo que implicará y de esa manera podamos servirnos unos a otros, porque ese es el llamado, hermanos, a servirnos unos a otros. Bien, hermanos, de mi parte es todo. Pasaremos al tiempo de preguntas y respuestas. Bien, hermanos, no sé si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta. Este es el panorama. Si usted de repente dice, hermano, no entendí esto, entonces sí podemos ir o no podemos, pregunte. Ahora es para preguntar. Bien, tenemos a nuestra hermana Erika Bravo y Mari Romero tiene una pregunta y luego nuestra hermana Hortensia y Manuel. Hola, muy buenos días, pastor. Mire, mi duda es de que ya cuando comiencen los cultos presenciales, ustedes comentan que va a ser un grupo reducido de 45 personas. Entonces, mi duda es, ¿qué va a pasar con los demás que no podamos asistir por una u otra razón? Bien, en un momento más Oscar va a estar mandando, bueno, ya mandó el documento para que ustedes puedan hacer su reservación. Pero seguiremos con los cultos en vivo los miércoles y los domingos ya no mandaremos todo el paquete de cantos, lectura, sino que tendremos el culto también, lo transmitiremos. No será todo el culto porque pues hay aspectos muy personales del culto que es como las acciones de gracias que de repente pues alguna persona comparte alguna cosa un poco personal y no tiene por qué salir al mundo, eso. Entonces simplemente una sección del programa del domingo será el que será transmitido en vivo. Y si usted no alcanzó lugar, usted podrá seguir viendo los cultos a través de la plataforma de YouTube en vivo. Y lo que sí se cancelará definitivamente cuando entremos los domingos al culto será el material de Zoom por la tarde. Pero los miércoles, aclaro, los miércoles y los domingos las transmisiones se convertirán en vivo. Bueno, los miércoles ya son en vivo, pero los domingos seguiremos transmitiendo. Pero ojalá podamos registrarnos con anticipación para que así podamos saber quiénes van y poder aprovechar al máximo nuestra capacidad que nos permite. Lo cierto es que el mecanismo para poder reservar y esa es la intención, que todos puedan asistir al menos a un culto. De hecho, se tienen contemplados 45 lugares, pero vamos a tener 2 reuniones. Tal vez ahorita no hacemos tanto énfasis, no hice mucho énfasis en las reuniones del domingo para poder centrarnos en el miércoles, pero lo cierto es que va a haber 2 cultos. Entonces, la probabilidad de poder
agendar y participar de un culto es muy alta, hermanos. Y lo hacemos pensando en eso, que todos puedan tener la oportunidad de asistir, de reunirse un día el domingo con la iglesia. Nuestra hermana Hortensia tenía una pregunta. Hermano, buenos días a todos. Creo que ya la contestaron, esa era mi duda también, ¿verdad? ¿Qué se iba a hacer con los que no pudiesen asistir? Pero ya está contestado, hermano, gracias. Bien, ahí tenemos un teléfono que dice Galaxy Metal. No sé si es Aida o Azulita. Galaxy Metal tiene levantada la mano. Sí, perdón, somos nosotros. Hermano, quería preguntarle si cuando reservemos nos van a regresar algún aviso de que nuestra reservación sí, o sea, sí vamos a poder asistir o ya estaba el cupo lleno. Bien, con respecto a la reservación, se dan algunos días para poder reservar. Entonces, ¿cuál es el punto? Si ustedes hacen la reservación, inmediatamente les envía el aviso de que ya se confirmó su reservación. Y solo en caso de que ya no, que estuviera fuera del cupo, se les avisará con tiempo. Claro, lo que vamos a procurar es hacer, si está el primero a la mañana está muy lleno, y te enviaremos un mensaje para proponerte si quieres ir en el segundo culto. Ahora, hermanos, en el material que les acabo de enviar, los cultos dominicales no va a ser por la mañana y por la tarde. Va a ser un culto que va a ser de 9 a 10:30 y el segundo va a ser de 11:30 a 1 de la tarde. Entonces, la idea es poder juntar lo más que se pueda los cultos de las 10 de la mañana, que es el horario en el que, por así decirlo, muchos destinan ya, pero eso es lo que se haría. Se te confirma tu reservación y solo en caso de que haya que hacer algún ajuste, se te notificaría. Por eso es que hay que hacerlo con tiempo. Los días para reservar el domingo vamos a tener la semana previa, desde el lunes hasta el viernes. Entonces, claro que es así, hermanos. Los que dispongan en su corazón y en su agenda ir a la iglesia, pues rápidamente se irán anotando. Si usted quiere anotarse un viernes a las 6 de la tarde, pues difícilmente, ¿verdad?, puede encontrar lugar. Así es que si usted lo planea con tiempo, seguramente puede encontrar un lugar. Hermanos, no es solamente la capacidad del local. Tiene que ver todo esto con el amor hacia la iglesia en el sentido de que hay todo un periodo de limpieza, voy a utilizar esta palabra aunque no es tan precisa, esterilización de la iglesia. Hay que limpiar, se acaba el culto a las 9, a las 10 de la mañana, pues tenemos que hacer rápidamente una limpieza verdaderamente a fondo en los minutos que quedan, por eso es que requerimos en momentos servidores, para dejar el templo en condiciones higiénicas para todos. Esto requiere no solamente recurso humano, requiere recurso económico, el estar poniendo toallitas, si usted va a la iglesia ya están los tapetes, está la ruta designada. Hay toda una infraestructura y una inversión, un despachador de gel automático para que usted pueda llegar y usted pueda estar seguro. Incluso hay un detallito que más adelante cuando usted comience a ir se le va a entregar de parte de la iglesia, muy bonito, pero es parte de nuestro compromiso de cuidarles a ustedes. Pero, hermanos, tenemos que ser, como decía Oscar, responsables. Si usted es mayor de 65 años, si usted es diabético, hipertenso, si usted está embarazada, pues son esas cosas que usted va a tener que considerar. No debería estar yendo porque están dentro del grupo vulnerable. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos toda una información, se la ha recibido, se le tomará la temperatura. Pero quiero que sepan, hermanos, que lo peor que nos puede pasar no es que nos cierren. Hay responsabilidades civiles, administrativas y penales. Cuando una persona se enferma de COVID,
hay todo un seguimiento de parte del gobierno. ¿Por qué se enfermó? ¿Dónde estaba? Entonces, hermanos, nuestra parte como iglesia tenemos que cubrirla, tenemos que cuidarnos y nuestra parte ya está, nuestra infraestructura ya está hecha. Van a venir a certificarnos por Protección Civil para que nosotros podamos seguir, pero estamos dentro del marco legal, dentro de los lineamientos que ya nos permitieron. Por eso es tan importante la reservación, para que nosotros podamos disfrutar, hermanos, escuche esto, el privilegio de reunirnos. Hermanos, el no reunirnos debe ser doloroso para el creyente. Así que el reunirnos debe ser un gozo. Por eso es que nosotros queremos abrir con mucha responsabilidad y cautela, por eso solamente serán los miércoles, pero tomando las medidas. Así como las tomamos nosotros, así las deben tomar ustedes también. Bien, nuestra hermana Mariela también tiene una pregunta y luego Aida. Buenos días, hermanos. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una que, bueno, yo ya sé la respuesta, pero tal vez para que pudiéramos informar es con respecto al cuidado de los niños durante los cultos. ¿Qué va a pasar con eso? Y eso me va a llevar a responder también de parte del Ministerio de Educación Cristiana algo también. Entonces. Oscar. Bien, como les decía, para poder iniciar, para poder arrancar en esta primera etapa, se reducen mucho las opciones. Es decir, todo el cuidado que se hace en una sola área. Todas las disposiciones y los ajustes se hacen a una sola área. Entonces, en este caso, ¿cuál es el área que vamos a ocupar? El salón. Sola y únicamente el área del salón. Básicamente estaríamos usando solo el salón y los baños. El salón y los baños. Lo que nos lleva al hecho de que en esta primera etapa, donde vamos a arrancar, no tendríamos ni cuidado, pero más bien clases para niños. De ahí la importancia, hermanos, de poder hacer uso de los demás ministerios de la iglesia. El sábado infantil ha buscado de una manera bastante enfática trabajar en la vida de los niños, dadas las circunstancias que hay. Así es que los Zooms del sábado infantil continuarán precisamente atendiendo a esa necesidad. Pero en nuestro salón, lo único que vamos a poder usar es el salón del culto general. No habrá cuidado y tampoco habrá clases para niños en esta primera etapa. Hay que quitarle el micrófono. Ok. Hermanos, con respecto a esto, el Ministerio Infantil ha estado mandando también los domingos la enseñanza de los niños. Ellos, la verdad, han sido una gran bendición y a partir de las enseñanzas de los niños van a continuar para que ellos, tal vez en el transcurso de la tarde, puedan recibir también una enseñanza bíblica. Entonces, eso lo vamos a estar haciendo hasta que, bueno, mientras no tengamos reunión, los niños no tengan clases en los salones. No será transmitido en el mismo momento del culto, pero sí estará grabado y después estará a disposición de todos los hermanos que tienen niños para que ellos en el transcurso de la tarde puedan recibir una clase también. Y la segunda pregunta que tengo, hermanos, es, ¿en esta junta del 8 de agosto incluye los que ya estamos en algún ministerio? Okay. Así es, incluye a los que ya están en ministerios. ¿Qué pasa si algún hermano lleva a algún niño? Bueno, hermano, pues una de dos. O lo sentamos en una silla que se le va a asignar, o lo tiene usted en su regazo. Lo que no va a pasar es que el niño ande corriendo, caminando. No hay despachadores de agua. Los baños van a estar muy controlados. Así que si usted quiere llevar a un niño, usted lo tiene que tener prácticamente y enseñarle a tenerlo a su lado. Por eso es que el culto será más breve. Hay una edad que estamos permitiendo de tolerancia en el caso de que lleguen niños. Es una edad, no recuerdo la edad, si me puede alguien recordar de los que están en el grupo de proyección y desarrollo. 5 años, pastor.
5 años. Entonces, menores de 5 años nosotros consideramos muy vulnerables. Obviamente, ya arriba de los 5 años queda a completa responsabilidad de los padres asistir a la iglesia con niños. Bien, tenemos a Ida, también tiene una pregunta. Sí, hermano, disculpe. Lo que pasa es que hace rato no escuchamos, bueno, se nos cortó el horario del sábado 8 de agosto. Es a las 7 p.m. Sábado 8 de agosto, 7 p.m. en las instalaciones de la iglesia. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Estoy como un camaleón mirando la pantalla y las manitas al mismo tiempo, pero no logro ver si alguno tiene alguna duda. Bien, Lupita Aguirre. ¿Eso es un like o es una pregunta? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, claro que sí. Sí, ¿con quién hay que acercarse para poder servir? ¿O quién va a coordinar, todas esas actividades? Precisamente el día 8, que nos vamos a juntar en la reunión, esta reunión de Zoom, ahí las personas que estén interesadas, les vamos a... Me pueden mandar a mí un mensajito por WhatsApp para que yo vaya haciendo una lista, o tal vez a uno de los hermanos, a Omar, a Enoch, a Oscar, para avisarles y les mandaremos la liga para la junta que tendremos el día 8. Hermano, habíamos acordado que presencial. Ah, ok. Entonces, esa parte no recordaba bien cómo estábamos, pero entonces ya les podía hacer presencial entonces. Ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Dudas? Omar Domínguez. Sí, únicamente para confirmar, los miércoles a las 7, ¿hay algún límite de llegada? ¿Se puede llegar a cualquier hora? ¿Alguna situación así? Bueno, hermanos, para todos los cultos, sea por ahora el miércoles, pero también lo va a ser para el día domingo, vamos a necesitar, hermanos, que ustedes nos acostumbremos a llegar temprano, porque se requiere, pues, la toma de temperatura, echarse gel en las manos, darles la ubicación de su asiento, porque así es donde los iremos ordenando. Entonces, se va a requerir que usted más o menos calcule entre 30 y 15 minutos de anticipación llegar. Obviamente, si usted llega y no hay nada informado, pues lo recibiremos y rápidamente entrará. Para la salida habrá un orden también. Pero, hermanos, tenemos un límite hemos pensado en un límite, sugerirles un límite de tiempo para llegar, que sería de 15 minutos. Es decir, estamos comenzando el culto 7:15. ¿Por qué este límite de llegada? Bueno, si tuviéramos gente que no se registró para el miércoles y está esperando que alguien no llegue, pues le vamos a dar el asiento. ¿Sí me explico? Ah. Y por otro lado, hermanos, pues los que están sirviendo quieren participar también del culto. Entonces, si estamos recibiendo personas 8 de la noche, cuarto para las 8, pues hermanos, ellos se van a perder también el culto. Por eso es que tenemos que ordenarnos en este asunto de la llegada lo más rápido posible a la iglesia. Es que, hermano, no me da tiempo de llegar muy a tiempo. Bueno, hermano, pues tenemos que precisamente disciplinarnos en este asunto de llegar a tiempo, ¿no? Permítanme un segundo, hermanos. Por eso es que es importante que hagan la reservación,
Cuando me refería a sin reservación es porque puede que algunos no tengan esta información y lleguen informalmente, pero necesitamos que haya formalidad, porque hermanos hay una gran responsabilidad en todo esto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? O no sé si quedó respondida la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Ya vieron ustedes la hojita de la reservación? ¿Ya tuvieron la oportunidad de abrirla, algunos de ustedes? Familia Contreras Ramírez tiene una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta relacionada contra, más bien no en contra, sino más bien las personas que se consideran de alto riesgo, vulnerables, por ejemplo, hipertensión o alguna, bueno, que están de este rango, para estas primeras etapas, ellos pueden asistir o se restringiría para estas personas. Podrían ir, pero como dijimos hace un rato, irían bajo su propia responsabilidad. Pienso, por ejemplo, en el caso de tu familia, que Iván y Damaris ya están grandes, ya son niños, no son bebés, pues, son niños. ¿Podrían ir estando dentro del grupo de riesgo? Sí hay un riesgo, pero queda bajo la responsabilidad de uno. Tal vez de repente usted pregunte, hermano, ¿y cómo puedo saber si estoy en un grupo de riesgo? ¿Cómo puedo saber si estoy en un grupo vulnerable? Hay una aplicación, hermanos, en la página del Seguro Social, donde tú colocas tus datos, tu edad, te haces algunas preguntas, y ahí tiene un pequeño semáforo que te va diciendo qué tan en riesgo estás. Usted la puede consultar. Obviamente, hermano, si usted ha tenido, se siente mal el día anterior, tuvo temperatura el día viernes, tiene un poco de tos el día sábado, y usted quiere asistir el domingo, pues hermano, yo, la verdad, sería muy difícil decirle, pues hermano, creo que no debería estar aquí, usted debe estar cuidando su salud y la nuestra. Entonces, son cosas, hermanos, que son de conciencia, son para poder estar tranquilos y poder vivir, sobre todo también cumpliendo la ley. No sé si a eso te referías, Jesús. Sí, más que nada era de que estaba limitado en esta primera etapa para entender esta parte. Lo digo esto porque en sus trabajos sí han limitado el acceso de manera temporal a personas que estén en este grupo. Entonces, era mi pregunta enfocada a eso. ¿Está bien? Ok. El hermano Omar nos subió en el grupo de contacto la calculadora de compilación de salud por COVID, que es del IMSS. Ahí le puede usted dar clic y saber si usted en qué tan vulnerable es. Aquí no se trata de ser valientes, se trata de ser responsables, ¿verdad? Una pequeña anotación también. Ahora, como personal de salud, les puedo decir que la importancia, más que hacer énfasis en el grupo de riesgo, es que cada uno de nosotros pueda hacer énfasis en las medidas de protección. A final de cuentas, allá es hacia donde tenemos que dirigirnos. Ya sea que estemos en el templo, ya sea que estemos en nuestra casa, ya sea que estemos en el súper, la importancia está dirigida hacia las medidas de protección y lavarse las manos, todo ese tipo de cosas. Ahí es donde está el énfasis, porque lo cierto es que una excelente salud, no todos la tenemos. Así es que va por ahí, y como lo comentaba el hermano, es cuidarme yo y cuidar a los otros. Hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, hermanos, pues si no hay más dudas, trato de ver las pantallas.
si no hay más dudas, yo creo que podemos terminar con una oración, pero es importante, hermano, que ustedes, seguramente hay cosas que no van a aflorar ahorita. Si usted no es muy tecnológico, usted dirá, bueno, hermano, ese cuadrito de código de barras que está ahí, ¿están vendiendo algo? No, hermano, eso es un código QR. Sus teléfonos traen un lector de códigos QR. Si no lo trae, descarga una aplicación de lector de código QR que lo va a mandar precisamente a la liga que está ahí, donde usted va a poder hacer su reservación. También es importante que estemos renovando una encuesta que mandó el hermano José hace unas semanas. Es una encuesta que tiene que ver con nuestro estado de salud, para que constantemente estemos pues cuidándonos y monitoreándonos unos a otros. Bien, permítame un segundo. Hermanos, una acotación de parte mía. En verdad, se los comparto de corazón. La idea, hermanos, es que podamos reunirnos. Créanos que esa es nuestra principal preocupación. Y yo sé que de repente todo esto parecería como una serie de cosas que hacen difícil que nos reunamos. Bueno, hermanos, creo que no somos los primeros a los que les pasa. ¿Recuerdan los primeros cristianos? De otra índole, de manera distinta, pero también se volvió complicado y difícil poder reunirse y poder pues dar fe de como grupo de creyentes. Así que, hermanos, créanos que todas estas medidas tienen esa intención. Y quiero animarles a que con determinación, como aprendíamos hace un ratito, decidamos estar en la voluntad de nuestro Señor. Nosotros estamos preocupados por poder hacer las cosas bien. Sin embargo, hermanos, yo quiero animarles. Dicen por ahí que querer es poder, y este tiempo, de muchas maneras, a muchas personas, eso es lo que el Señor y las circunstancias nos han desafiado. Querer es poder. Así es que, hermanos, ¿hay manera de reunirnos? Claro que la hay. ¿Va a ser diferente a la anterior? Va a ser muy diferente. Pero sin duda va a haber la manera y va a haber el modo. Y que el Señor nos ayude a continuar. Yo les animo. No se desanimen. Anímense para que podamos concretarnos. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con lo del semáforo? Bueno, hermanos, aquí tenemos una problemática, porque una cosa es la visión estatal y otra cosa es la visión federal. Entonces, ustedes escuchan en las mañaneras o en las tardederas los semáforos y los informes. Luego nuestro gobernador Francisco Domínguez habla en Facebook. Yo creo, hermanos, que nosotros vamos a estar mandándoles a ustedes información puntual. No se preocupen, hermanos, si de repente hay alguna orden de parte del gobierno y nos piden que nosotros no continuemos con las reuniones, les vamos a informar. Creo que nuestro gobernador ha hecho un muy buen trabajo en referencia a nuestro estado, y como ciudadanos a veces hemos abusado. Yo les voy a invitar a que nosotros tomemos las precauciones en las casas de usar los cubrebocas, de ir a la iglesia, si vamos a ir a la iglesia, usar cubrebocas. Ayer vi que estaban reunidas las hermanas de Ministerio Infantil con cubrebocas. Me dio mucho gusto, porque debemos dar el ejemplo y debemos cuidarnos unos a otros. No pasa por otro lado. No, es que yo estoy sano. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿somos médicos? ¿Somos virólogos? Para poder decirlo, tenemos que cuidarnos. Entonces, hermanos, tratemos de tomar las medidas y les iremos informando acerca de esta circunstancia. El otro día una hermana subió un mensaje: hermano, es que va a pasar un helicóptero fumigando, queriendo regar el COVID por todos lados. Hermanos, créanme, si va a pasar un helicóptero fumigando con COVID, para que nos enfermemos, y es oficial, yo se los voy a decir, no salgan. Pero no hagamos caso a estas noticias falsas. Con todo cariño hemos tratado de cuidarlos. Cuando usted llega a la iglesia se va a dar cuenta
de todo este protocolo, y usted va a decir, oye hermano, pero ¿por qué? Porque queremos congregarnos, es nuestro privilegio y nuestro gozo, pero también queremos hacerlo con responsabilidad. Entonces, si hay un paso atrás de parte del gobierno avisándonos que no abramos, se los haremos saber. Entonces, usted esté pendiente de eso. Lo que le puedo asegurar es que como pastor y como grupo de proyección y desarrollo, no vamos a arriesgar la salud de la iglesia y tampoco el testimonio como iglesia que tenemos. Bien. Si no hay ninguna duda más, hermanos, tal vez alguien diga, hermano, es que me da mucha pena, no entendí nada desde el principio. Bueno, puede comunicarse con nuestro hermano José, nuestro hermano Omar, nuestro hermano Romeo, nuestro hermano Enoch, nuestro hermano Javi, nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Jesús y su servilleta, hermanos. Vamos a poder contestarles las preguntas que usted tenga con respecto a eso. Así que no se preocupe, hermano. El grupo de proyección y desarrollo, nuestro hermano Joaquín, también está en el grupo de desarrollo. Pregunte, hermano, si tiene dudas. Si ellos tal vez también tienen dudas con respecto a esto, pues nos vamos a poner de acuerdo para poder estar resolviendo esto. Les haremos llegar un tríptico que nuestro hermano Omar realizó para poder, que usted pueda estar teniendo esto puntualmente por escrito y sepa qué es lo que debe llevar y no debe llevar. Incluso, hermanos, el compartir nuestras Biblias en la iglesia es algo que son de las medidas que no debemos tener. No vamos a poder compartir nuestra Biblia. Lleve su Biblia personal. Vamos a proyectar todo para que nadie esté tocando otros objetos y así cuidarnos los unos a los otros. Al principio puede parecer exagerado, hermanos, pero créame, es muy necesario. Yo quisiera poder envejecer junto con todos ustedes, así que eso va a depender mucho de cuidarnos unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dirigirnos al Señor. Señor, es tu ordenanza el hecho de reunirnos, pero también es nuestro gozo. Y en estos momentos tan difíciles, Señor, debemos también adaptarnos y seguir haciendo tu obra. Gracias por tu iglesia, gracias por estos años que nos has permitido, Señor, reunirnos y conocernos. Gracias por los hermanos, Señor, que asisten a nuestra iglesia y también te agradecemos mucho por los que sirven y han servido durante todos estos años. Sé que a veces no ha sido sencillo, Señor, pero gracias por esta familia que tú nos has dado en Cristo. Y yo te pido, Señor, en esta hora que tú motives nuestro corazón para poder congregarnos, para poder reunirnos. Ayúdanos, Señor, a librar nuestros prejuicios, nuestras individualidades. Y, Señor, ayúdanos a poder amarnos y a buscarnos y a procurarnos, así como otros lo hicieron con nuestras vidas al principio. Con paciencia esperaron nuestros cambios y miraron con nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor. Y te rogamos, Padre, por este próximo 29 que deseamos abrir, deseamos cantar con nuestro corazón, deseamos reunirnos. Y aunque no podremos abrazarnos, Señor, nuestra presencia dirá mucho acerca de nuestro afecto los unos con los otros. Señor, a veces nos cuesta ser ordenados y disciplinados. Pero yo te pido, Señor, que por amor a ti y por amor a nuestros hermanos podamos hacerlo. Suplen las necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de aflicción. Gracias por este tiempo que nos regalaste a través de esta plataforma. Te pedimos que nos despidas con tu paz, Señor, y ayúdanos también a poder pasar un tiempo bonito si es que se quedan algunos hermanos con otros. Te lo rogamos todo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues así llegamos al final de nuestra reunión. Vamos a despedirnos y vamos a permanecer solamente un par de minutos más con la plataforma. Luego la apagaremos. Que Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Adiós.
Adiós, adiós. Hasta luego, hermanos. Adiós. Adiós. Hermanos, saludos a Excelente todos. domingo, nos vemos. César Chaparro, adiós. Adiós, hermano. Adiós, hermano. María Elena, qué gusto verte. Ah, sí, gracias. Adiós, hermano. Adiós, hermano. Vamos, David. Qué gusto de Dios verlos. les bendiga. Adiós. a todos. Hermano Juan. Hermana María Elena, nos vemos. Adiós, hermano. Gracias. Buen provechito, hermanos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos, Huawei. Huawei. Ahí estaba Gama, mira, no me había fijado. Saludos, Gama. Hermano, nos vemos. Fabián, ¿cómo estás? Adiós. Adiós, hermanos. Bueno, Bonita tarde y buen provecho. aquí es hora. Gracias.